Cerramos con un gráfico nomás para sintetizar esto que dijo Quique y pasarlo en limpio, pero me parece que el gráfico va a contestar muchas de las preguntas que fuimos leyendo ahí. Desde acá, desde el centro, digamos. Acá la cuestión es básicamente entender cuál es el corazón de este proceso que lo desarrolló en extenso Quique, que es el desarrollo de la maquinaria y la gran industria, ¿no? Lo que nosotros vimos que es el sujeto enajenado de la vida social, que es el capital, que es la acumulación de capital, que es la producción de plusvalía relativa. Es la producción de plusvalía relativa la que hace, por decir así, nacer este órgano, este gran órgano de la clase obrera, que es el órgano con subjetividad productiva degradada. Es el que opera directamente las herramientas y la maquinaria, ¿no? Y al mismo tiempo, el desarrollo de la maquinaria y la gran industria necesita, por lo pronto, el capital necesita que haya clase obrera sobrante en todas sus, con todas sus determinaciones que Quique ya mencionó. Baja un poquitito, Quique, para que se pueda leer, que es la clase obrera sobrante latente, la clase obrera estancada y la clase obrera flotante, clase obrera sobrante flotante. Y obviamente, por decir así, la clase obrera sobrante no es una subjetividad específica de la clase obrera generada por el capital, por el movimiento del capital, pero sí podemos decir que aquella clase obrera sobrante que directamente le es arrancada toda subjetividad productiva y que nunca va a entrar en el proceso de valorización, o por lo menos es posible decir que nunca va a entrar a ese proceso de valorización. Obviamente el ejemplo más claro es los reservorios de clase obrera sobrante, países africanos, donde básicamente lo que está pasando es se están dedicando a morir, básicamente, ¿no? Esas personas. Esa población obrera sobrante sí se puede decir que es una subjetividad diferenciada en términos de que directamente no porta ninguna subjetividad productiva. Pero el mismo movimiento, el desarrollo de la maquinaria necesita esta otra subjetividad que Quique desarrolló, esta tercera subjetividad, que es la subjetividad productiva expandida. Anda para arriba Quique con el cuadro. Y la especificación de todas sus funciones, ¿no? La formación de científicos, la ampliación del conocimiento objetivo sobre las fuerzas naturales y sociales, la objetivación de ese conocimiento en la maquinaria, la gestión de la producción y la circulación del capital, y por último, la representación del capital social de la sociedad, es decir, la clase obrera en el Estado, por ponerlo en términos muy simples. Creo que, teniendo en cuenta este esquema, que espero que les sirva, lo que podemos, para cerrar, básicamente, para concluir, es que lo que tenemos delante de frente es un enorme sujeto social, un sujeto social gigantesco, mundial, como acaba de desarrollarlo Quique, sumamente complejo, que tiene una cantidad de órganos diferenciados con las más diversas cualidades. La clase obrera, y digo por eso que creo que respondíamos con este mismo esquema varias de las preguntas que se fueron desarrollando, obviamente después vuelvan a repreguntar si no queda claro. La clase obrera la integran desocupados, en las condiciones más paupérrimas, que sobreviven a partir de planes, de changas, vendedores ambulantes, etc. ¿no? Clase obrera sobrante consolidada. Pero entre ellos también se encuentra lo que la izquierda llama lúmpenes, ¿no? Que serían una especie de cosa que está por fuera de su relación social, digamos, los desclasados. La clase obrera la integran también desocupados, obreros con tierra, lo que cierta izquierda llama campesinos, obviamente que sería como una especie de supervivencia de otros modos de producción, ¿no? Que no es un producto de este modo de producción, sino sería como una supervivencia de otros modos de producción en el modo de producción capitalista o en el sistema capitalista. La integran también la clase obrera los cuentapropistas de oficio o profesionales, de oficio digo, piensen, albaniles, pintores, electricistas, comerciantes, taxistas, etcétera, etcétera, etcétera. También profesionales, abogados, arquitectos, contadores, médicos, etcétera, etcétera, etcétera. La clase obrera, obviamente, la integran ocupados asalariados
sin calificación o semicalificados, tanto en el sector llamado abstractamente industrial, como en el agro, como en el sector abstractamente llamado también servicios, ¿no? Tanto públicos como privados. Y ahí, respecto de una de las preguntas que circulaba, era, pensemos, ¿sí?, en choferes, no sé, cajeros, enfermeros, docentes primarios y secundarios, etcétera, pero pensemos también en la seguridad privada, pensemos también en los policías, en los militares, que ejercen, por decir así, la conciencia coactiva a nivel superestructural, que es otro gran eje de discusión de la izquierda y que evidentemente preguntaron por eso bajo este motivo, ¿no? Y como acabamos de ver, todos también integran la clase obrera todos los sujetos provistos de una subjetividad expandida, docentes universitarios, por eso nosotros les pasábamos el artículo de Astarita, que lo vamos a dejar ahí flotando para que lo pongamos en discusión en última instancia, y que justamente hacía referencia a la condición de clase de los docentes universitarios y de los estudiantes. Investigadores de toda la rama de las ciencias, ingenieros, programadores, gerentes de marketing, administradores de empresas, tanto públicas como privadas, comunicadores sociales, una parte importante de los altos funcionarios del Estado, en todos sus poderes, jueces, fiscales, asesores, ministros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como podrán ver, lo que se despliega de todo este desarrollo es que lejos de la desaparición de la clase obrera y de la emergencia de una miríada de sujetos, infinita miríada de sujetos sociales, como en gran medida sostienen hoy las ciencias sociales, que por supuesto operan con la lógica formal, lo que realmente tenemos de frente es la creciente complejización de la clase obrera, y como pronosticó Marx, con sus límites, porque Quique bien lo desarrolló, Marx no llega a ver esa mediación, digamos, es decir, la ciencia como producto del trabajo de la clase obrera, ¿no? La proletarización de casi la totalidad de la población mundial por el mismo desarrollo del capital. Lo que nos pone de frente, a su vez, a contramano de las apariencias de que la clase capitalista está más debilitada que nunca. Al punto que podríamos decir que los principales problemas que tiene la clase obrera hoy son internos, interiores a la propia clase obrera. Nada más abrí, Quique, la diapositiva, la primera diapositiva para los cuatro momentos, las 4 conclusiones que queríamos desarrollar, y ya abrimos a las preguntas. Primero, la clase obrera no es un concepto, ¿no? No es algo estático, fijo, sino que es un concreto en evolución, por decir así. No se define, como dijo Lucho, por la disposición de los medios de producción, no se define por el trabajo concreto que realiza en la producción, no se define por la relación de subordinación ni de antagonismo con la clase capitalista, no se define por el nivel de ingresos, no se define por su conciencia, ¿no? Es lo que ya dijo Lucho. No es una definición, no es una categoría, no es un concepto, es un concreto en evolución y en revolución permanente. Segunda conclusión, Quique, por favor, pasa la diapositiva. La clase obrera es una forma concreta del capital, es decir, una forma del trabajo enajenado. La determinación más simple ya la puso Lucho, que es el ser personificación de la fuerza de trabajo, en tanto esta toma la forma de mercancía, y por lo tanto un obrero es obrero porque es un productor privado e independiente de la mercancía fuerza de trabajo. La mercancía, fuerza de trabajo y sus diversas formas concretas resultan ser un producto del capital, el sujeto enajenado de la producción y consumo de nuestra sociedad. Y toda la potencia social revolucionaria que tiene la clase obrera brota del automovimiento del capital. Y la tercera conclusión, y que por favor pasa, la clase obrera, esto es obviamente lo más intragable de todo, ¿no? Ya quedan 51 personas, evidentemente es lo más intragable de todo. La clase obrera hoy comanda casi por completo su propia autoexplotación, digamos, su propia explotación, digo, ¿no? Que sería la autoexplotación. Entonces, esto implica que al interior de la clase obrera ya no solo domina el antagonismo general entre sus diversos órganos, como bien lo expuso Lucho, todos competimos por la venta de nuestra fuerza de trabajo, todos los obreros compiten por la venta de su fuerza de trabajo, sino que domina el antagonismo entre las diversas subjetividades productivas
engendradas por el capital, ¿no? La subjetividad productiva expandida, la subjetividad productiva degradada y, por decir así, la clase obrera sobrante consolidada. Y al mismo tiempo, la necesidad creciente del capital de delegar en la clase obrera el comando íntegro del proceso de valorización. Le brinda a la misma clase la potencia de superar definitivamente el carácter privado independiente del trabajo social. En tanto reside ahora en las propias manos de la clase obrera el movimiento hacia la centralización absoluta del capital. Y por último, ¿por qué nosotros decimos que la clase obrera, hicimos hincapié en la cuestión metodológica, que es la lógica formal, ¿no? Que la clase obrera necesita superar las barreras de la lógica formal, la forma en que opera la subjetividad productiva expandida de la clase obrera, para darle curso al desarrollo de su acción política revolucionaria. Necesita reconocer primero su propia determinación social, que es que las potencias que porta, básicamente las porta como personificación del capital, ¿no? Esto ya vimos que mediante la lógica formal es imposible de comprender. Y segundo, que la clase obrera necesita reconocer la unidad de todos sus órganos para coordinarlos entre sí en la acción política revolucionaria. Otra vez, lo que se ve mediante la lógica formal, y creemos que es un ejemplo muy didáctico, digamos, el artículo que nosotros les pasamos de Astarita sobre la condición de clase de los docentes y de los estudiantes universitarios, es que son todos sujetos distintos. O sea, la lógica formal, como forma metodológica que opera, bajo la forma metodológica que opera las ciencias sociales hoy, y el marxismo, por supuesto, lo que nos hace ver es que son todos sujetos distintos. Este es este otro es este otro, no son parte de la misma clase. Los docentes universitarios, la policía, los milicos, el presidente, etcétera, etcétera. El CEO de una empresa, el que es sobrante consolidado, es decir, muchas veces lo que se considera como lumpen, desplazado, etcétera, etcétera. Mientras avance la clase obrera con subjetividad productiva expandida mediante la lógica formal, es imposible que reconozca la unidad de sus órganos, la unidad de los órganos de la clase obrera. Hasta ahí cerramos, porque si no nos vamos mucho de tiempo, si queremos centrarnos en la cuestión que vamos por ejemplo de Astarita, y abrimos el lugar para las preguntas. Yo esbozo nada más las dos aristas del problema de Astarita, que es muy presente en muchos marxistas. Una es plantear a la clase obrera como aquella que necesita identificarse como clase obrera, es decir, la que tiene una identidad de clase obrera, y por lo tanto reducir cuantitativamente de manera extremadamente masiva a la clase obrera. Y segundo, reducirla también cualitativamente, porque prácticamente trata a todos los sujetos que tienen condiciones de reproducción de su fuerza de trabajo relativamente desarrolladas, es decir, la mayoría de sujetos con su actividad productiva expandida, como imposible que sean obreros. ¿Por qué? Porque no se están muriendo, prácticamente es el argumento. Entonces entramos en un círculo en ambos casos, uno en el que se borra cualquier potencia que el capital le da a la clase obrera para organizarse políticamente y llevar a cabo su razón histórica de existir, y otra, un círculo en el cual, bueno, se es clase obrera porque se tiene una posición de clase obrera, y se tiene una posición de clase obrera porque se es clase obrera. Entonces no hay ninguna explicación finalmente de cuál es la determinación que torna a un sujeto.